Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues Pues aquí empiezan de nueva ustedes. cuenta con ustedes en Leyendas Modernas, este programa que está hecho por y para ustedes. Entonces, pues doy la bienvenida a mi compañero Francisco de la Garza y de nueva cuenta en el cierre de esta serial que tenemos con don Ricardo Villescalera. Don Ricardo, pues la semana pasada Francisco de la Garza nos dejó con una pregunta bastante interesante, con algo que estamos haciendo un recuento de lo que vive usted, que le costó su patrimonio, que perdió la fábrica después de 50 años, después de depresión, de acoso, de una persecución política, y todo eso, y usted sigue en esta lucha. Y pues decía Francisco, no sé si me quieres apoyar recordando la pregunta de la semana pasada. Bueno, un ¿Cómo poquito no? Con de... todo. Adelante, perdón. Sí, no. Adelante, don Ricardo. Bueno, pues miren, efectivamente la política tiene muchos avatares. Como dicen, el que no quiere quemarse, que no entre a la cocina, ¿verdad? Ese es un dicho muy anglosajón. Y tuvimos que, pues, resistir, aceptar todas estas, digamos, injusticias que han sucedido, pero pues son parte de los riesgos que uno toma, ¿verdad? Para poder apoyar realmente, ayudar y pues desarrollar al pueblo de México, ¿no? Me acuerdo que en una de mis campañas políticas a la gobernatura, el lema era por una vida plena, ¿sí? Y riqueza para todos. Así de fácil. Y bueno, pues eso es lo que tratamos de hacer y a veces el costo que se paga es muy alto. Debo de decir que Mario Marín es el que influyó más en mi ida a la cárcel, porque ya fue posterior. El licenciado Manuel Bartlett Díaz, evidentemente competí contra él en el año 92, recién salido de la Secretaría de Educación Pública y con el apoyo de Carlos Salinas de Gortari, que era presidente, y claro que eso fue difícil. Y ahora, pues sí estamos un tan sorprendidos que Andrés Manuel lo incorporó a su gabinete. Pero hay que decir algo, porque hay que hablar con la verdad. El licenciado Bartlett ha estado en lo que se llamó el nacionalismo revolucionario. Y él ha dicho que él no abandonó el PRI lo abandonó a él. Incluso en alguna ocasión me dijo, ingeniero, ¿me ayudaría usted a ir por la izquierda y demás? ¿Me echaría usted una mano? Y yo le dije, una mano no, las dos, don Manuel. Y bueno, pues está en un puesto de alta responsabilidad. La CFE ha tenido muchos problemas y la CFE tiene que consolidarse. Y bueno, ustedes están viendo todo lo que está sucediendo con las empresas privadas que han generado electricidad y el hecho de que la CFE se ha visto arrinconada, todo nuestro potencial hidráulico no ha sido utilizado a favor del pueblo de México. Ahí tenemos una electricidad limpia, de a bajo costo, etcétera, etcétera. Ese es un tema que deberíamos de tratar en público, todos los ciudadanos, porque es un tema muy complejo, indiscutiblemente. Y añado el tema de Pemex, ¿no? Y la deuda que tiene de 106,000 millones de dólares, que es el equivalente a su activo. Está 1-1 Pemex en este momento, y el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, ha dicho que uno de sus objetivos es entrarle como Hacienda al sector energético, ¿verdad? Y a la banca de desarrollo, etcétera, ¿no? Entonces tenemos que estar muy pendientes de esta situación. Y así es lo que pasa en la vida, ¿no? Pero hay compañeros extraños de viaje, así se dice, ¿verdad? Los políticos no saben con quién van a dormir en la cama. Y bueno, pues hay que tomarlo como es, ¿verdad? Definitivamente, siempre que se guarden las formas, ¿verdad? Que se guarde cierta cortesía política entre los contendientes. La palabra de que son adversarios, ¿verdad? Y no enemigos, ya sabemos que se ha popularizado y que así debe de ser, ¿no? La política tampoco es una lucha a muerte, etcétera, etcétera. Aunque habrá que preguntarle a Colosio qué fue lo que sucedió ahí, porque eso es una mancha que tenemos, ¿verdad?, en el pueblo de México. Lo mismo que el asesinato de Kennedy, ahora el del presidente de Haití, etcétera, etcétera. Eso no se vale. Las ideas son ideas, los ideales son ideales. Y bueno, pero ¿qué quieren que les diga? ¿Cuántos luchadores sociales, sí, han perdido la vida en México? ¿Cuántos por defender sus comunidades, por defender sus recursos naturales, porque las mineras no se les echen encima? Yo, Andrés Manuel, en Saltillo propuse
que debíamos de tener una Secretaría de Industria, una Secretaría en el Gabinete de Comercio, una Secretaría de Planeación, ¿sí? Y una Secretaría de Minas, porque ya vemos toda esa situación. Y cada secretaría debía de haber funcionado, pero no, todo quedó dentro de la Secretaría de Economía. Es casi imposible que podamos resolver los problemas del país si no configuramos un gabinete que tenga expertos en áreas verdaderamente trascendentales, ¿no? Y podría haber hasta una secretaría dedicada a la empresa moderna, a la empresa que ahora ya funciona con sistemas digitales, etcétera, etcétera. Y también se nos ha olvidado todo lo que es la burocracia, ¿verdad? Que pues cómo la vamos a eficientar, cómo vamos a hacer que toda esa gran cantidad de personas que trabajan, 1.300.000 personas, que vayan a trabajar, pero realmente para producir en México y que no se dediquen a decir a todo no, 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 y que traigan al ciudadano pues entristecido porque no puede salir adelante con sus trámites. Hay mucho que hacer, efectivamente, en toda esta área que pues sencillamente la sociedad debe estar alerta y debemos de convocarnos. Lo que pasa es que la sociedad, pues la verdad no tiene recursos propios y ya bastante hacemos con hacer lo que hacemos y atender nuestras empresas, etcétera, etcétera, al mismo tiempo. O sea, tenemos una carga, ¿verdad? Doble. Y bueno, pues eso también no es justo. En otros países yo creo que la sociedad está más tranquila, aunque tiene sus medios de defensa y sus medios de influencia en el sector público. Desde luego que sí. Entonces, pues México tiene que aprender también de otros países a estar alerta y a estar luchando continuamente por tener los gobiernos que se merecen. Por ejemplo, de todos los municipios, imagínense ustedes, 2.464 municipios. Si esos municipios trabajaran bien, si tuvieran recursos suficientes, si iniciaran un programa de proyectos productivos, ¿verdad? Yo les he dicho que tienen que ocupar el 8% de su presupuesto en gastos administrativos, el 32% en gastos de infraestructura y el 60% en proyectos productivos. Y muchas empresas deben de fundar sucursales en los municipios más atrasados del país y tener tratamientos fiscales muy especializados, vaya, muy benignos, como el que se supone que se va a dar ahora en el Istmo de Tehuantepec, que puede ser muy interesante, ¿verdad? Con el IVA reducido del 16 al 8 y el impuesto sobre la renta solamente al 20% en los corredores industriales se van a crear en el Istmo de Tehuantepec. Así que, bueno, tenemos una barbaridad de cosas por hacer y por eso nos mantenemos alertas a todo esto. Y bueno, el gobierno de Andrés Manuel ahorita lo que tiene que hacer realmente es abrir la discusión. Porque una cosa es hablar con los periodistas y contestarles a los periodistas y otra cosa es enfrentar en buen plan a la sociedad, ¿sí? Y hacer un corte de caja en que estemos todos con el mismo nivel de poder en un momento determinado, ¿sí? Para que sí Don Ricardo, perdón que lo interrumpa, yo quiero hacer una pregunta. Esto que comente y todo, ¿realmente cree que es posible con un gobierno en donde tenemos a Gómez Urrutias, que tenemos a Bartlett Díaz, que tenemos a Fernández Noroña, por poner algunas? ¿Realmente sí es posible cuando no hay una apertura de diálogo por parte de un poder que representa al ciudadano? Pues Napoleón Gómez Urrutia nunca debió de haber estado 12 años en Canadá, ¿sí? Sabemos toda la historia de los 55 millones de dólares. ¿Y qué pasó con los Larrea, verdad? Y todo ese asunto. No, miren, hay una cosa ahí profunda, es cómo se ejerce el poder, ¿sí? Porque hay cosas que no deben de suceder y que el poder debe de arreglar todas estas situaciones que se van tornando muy añejas y muy difíciles, ¿no? Entonces, un asunto de esos no puede continuar, así como los pleitos de tierras que van por 50 años y demás, no. O la incorporación de todos los indígenas, diríamos, ¿verdad? Que yo estuve con los zapatistas y que son como 18 millones en todo el país, a toda la sociedad mexicana, ¿verdad? Si ellos quieren, desde luego, respetando sus culturas. Tardamos mucho en decidir problemas claves. El poder no se está utilizando de una manera efectiva. Y de Gerardo Fernández Noroña lo conozco.
ya sabemos que él pues hace discursos muy fuertes y que defiende en sus discursos definitivamente al presidente, ¿verdad? Y bueno, pues tiene todo su derecho, ¿verdad? A hacerles ver a los contrincantes que muchas veces pues ya se les olvidó lo que hicieron o lo que no hicieron. Necesitamos un país disciplinado, una juventud disciplinada antes de que termine esta cápsula. Necesitamos que todos estos jóvenes también piensen con mística. No se ha desarrollado la mística por México. No tenemos la fuerza para poder salir adelante, como siempre se ha dicho, como una gran potencia. Definitivamente estamos faltos de esas fuerzas que yo llamo telúricas, porque vienen del fondo de la tierra y que no han captado todavía la voluntad y la intención de una superación total y de un camino hacia la excelencia en todo el país. Yo creo que hay que mover todo eso, ¿no? Decía en el PAN Manuel Gómez Morín que hay que mover las almas y que la política era una brega de eternidad. Pues muy bien, yo creo que es conveniente, ¿verdad?, que el gobierno actual, todos esos resortes internos que tiene la sociedad, los mueva, ¿sí? Y que no le tenga miedo, porque de otra manera no veo fuerza en el país para que hagamos de México lo que nos merecemos todos, ¿sí? Y a nosotros, por la edad, se nos está agotando el tiempo. Así que se necesita un liderazgo muy fuerte, muy potente, muy preciso para que México salga adelante y muy consensuado, ¿sí? No hay que temerle a la sociedad, todo lo contrario. La sociedad es muy sabia y tenemos que estar con ella, porque si no, el futuro de México seguirá siendo mediocre, incierto, pobre, y ya estamos cansados de ser vasallos, ya saben de quién. Así que eso ya tiene que cambiarse por completo. Liderazgo, pero liderazgo efectivo. Es lo que yo sugiero. A ver, Francisco, adelante. Oiga, don Ricardo, con todo esto que está viendo la parte de la sociedad, un cuestionamiento ahí. ¿El narcotráfico destruyó o fortaleció la economía mexicana? Digo, lo señalo porque quien hoy claro. gobierna se dicen claro. cosas, como dicen en el radio pasillo, muy profundas, ¿no? Y esto, a final de cuentas, termina porque se contrapuntea el tema de la productividad, la seguridad, la inversión, el escenario. En su caso, por decir Puebla, ¿puede decir que está fuera de este esquema? Veamos, ¿O es parte de los estados como Sinaloa, Tamaulipas? Todo no, esto pero miren, el narcotráfico hay que enfocarlo de otra forma. Es un negocio de 30,000, 40,000 millones de dólares en México, a nivel mundial de más de 300,000 millones de dólares, ¿sí? Ahí están los expertos que nos han dicho muchas cosas, como Edgar Buscaglia, está Santiago Nieto, ¿verdad?, detrás de las cuentas. Yo les hago a ustedes una proposición. El Estado mexicano, pues que tome el negocio, así de fácil, y que lo maneje de acuerdo con ciertos estándares y ciertas ideas que podían discutirse, ¿verdad? Porque todo lo que ellos hacen, ¿verdad?, es aprovechar nuestros recursos naturales, aprovechar todo lo que hay en México, incluyendo la mano de obra, para hacerse multimillonarios. Y además ese dinero, ¿a dónde va a parar? A los bancos americanos, el lavado, todo cuanto hay. No, nosotros no podemos dejar un negocio de esa envergadura, ¿no? Debemos de tomar el control. Esa es la realidad. Ahora, ¿que va a costar? Por supuesto. Que los que lo tienen no lo van a soltar, por supuesto. Pero debe de haber ya un enfoque completamente diferente. Y de los Estados Unidos, pues ya ni les digo. Si son 30 millones o 40 de consumidores, ¿qué plan tienen ellos para bajarlos a 20 millones o a 10 millones? ¿Han soñado ellos en algún plan o van a dejar que siga entrando toda la droga? Y ahora nosotros, que pues desgraciadamente por las dificultades en el lavado de dinero nos pagan, vamos a decirlo así, con droga, y entonces el narcomenudeo se ha extendido tremendamente, ¿no? No, todo eso, ahí tenemos, ¿verdad? Vamos a llamar a los carteles a poner sus armas en una mesa y a cambiar ya toda la estrategia, y los que no quieran poner las armas en la mesa y retirarse del juego, pues que se atengan, ¿no?, a las consecuencias. Y dicho sea de paso, porque lo tengo que decir, ¿dónde están nuestros tanques? O se los vamos a tener que pedir a la división Panzer de don Adolfo Hitler, porque no los veo por ningún lado.
Esa es la realidad, ¿no? Vaya, no podemos seguir siendo el hazmerreír de todos estos grupos, ¿no? Que verdaderamente están desarrollando su justicia, ¿verdad? Con sus ametralladoras y con sus carros blindados. Bueno, ¿qué es esto, hombre? Por favor, nuevamente, el poder para qué está y cómo se debe de usar. Francisco, Luis Miguel, hay que abrir este tema, la discusión pública total, porque no podemos ya soportar una situación como esta que está desgarrando al país y que nos está llevando pues, a situaciones que no sabemos hasta dónde vayan a llegar, ¿no? Nada más hay que ver Tamaulipas, hay que ver Zacatecas. Bueno, hay estados que se ponen de moda, ¿verdad? Sinaloa se puso de moda hace tiempo, etcétera, etcétera. No, esto es verdaderamente imposible. Y aquí en Puebla fuimos el estado número 1 en robo de huachicol en el Triángulo Rojo. Nomás imagínense. Y Guanajuato, bueno, ya ni quiero decir, porque ahí pasan toda la tubería de Pemex, ¿verdad? Todos los ductos. Entonces también eso geográficamente pues altera muchísimo las posibilidades. Y ahora no es el huachicol, es el huachigás. Y a ver después qué es, etcétera, etcétera. Y los señores, pues Sánchez Castilla, no, camaradas, así no se puede gobernar un país, así no vamos a ningún lado. La psicología social es muy importante. En cuanto la gente se da cuenta que todas estas situaciones no están siendo bien manejadas, ni mucho menos resueltas, bueno, entonces, ¿cuáles van a ser las consecuencias? Pues sencillamente, psicológicamente, un desastre para la nación. Y eso no se vale, no se debe tolerar. Pues señores... Don Ricardo, quiero agradecerle mucho su tiempo, participar en este inicio de proyecto Leyendas Modernas. Francisco, pues agradecerte tu invitación a sumarme a este interesante proyecto. Y amigos, realmente la plática con don Ricardo Villescalera durante estas emisiones que hemos tenido en este mes han sido muy interesantes porque nos ha permitido darnos cuenta de algunas cosas que, digo, alguien con toda su trayectoria, con toda su experiencia, pues nos está iluminando para que tengamos conciencia, para que lo pensemos, lo analicemos y no recibamos nada más, seamos de una forma pasiva recibir las cosas sin poder analizarlas y conocerlas. Francisco, pues algún comentario para poder cerrar y poder despedirnos de don Ricardo. Pues finalmente agradecerles a ambos este proyecto. Espero que sea por mucho tiempo. Tengamos invitados de la talla de don Ricardo que nos puedan a la sociedad en general ilustrar del ayer, del próximo pasado y del futuro que a lo mejor próximo que tendremos. Creo que es muy importante para los ciudadanos darnos cuenta qué se vivió en el pasado, qué hicimos mal, qué hicimos bien, y hoy en el presente y en el futuro dejar a un lado lo malo y replicar y ponderar lo bueno. Muchas gracias a ambos. Don Ricardo, muchísimas gracias. Muchas gracias. Un abrazo eterno y fraterno a todos ustedes. Bien. Al público y a ustedes dos, muchas gracias por la invitación. Y agradecerles a todos ustedes, amigos, a todos los que nos están siguiendo, los que nos están viendo. Por favor, denle un like. Cualquier comentario aquí lo dejan. Lo vamos a estar siguiendo, respondiendo. Y espérenos la próxima semana cuando iniciemos una muy interesante plática con otra leyenda moderna más. Muchas gracias. Hasta luego.